Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos visto una sesión bastante peculiar, sobre todo en España. Hemos visto cómo, por ejemplo, el DAX ha mantenido plano, Estados Unidos ha abierto plano y en España, en el IBEX 35, hemos visto una subida muy fuerte. ¿Por qué? Porque el sector bancario ha tirado con mucha fuerza, mientras veíamos que otras acciones del IBEX 35 caían con bastante fuerza, pero por la fuerza que tiene el sector bancario dentro del IBEX 35, pues hemos acabado viendo subidas muy importantes, muy cercanas al 1%. Por lo tanto, parece que la sensación que se tiene en el IBEX 35 en España es diferente a lo que vemos al resto de mercados, pero cuesta pensar que podemos seguir viendo caídas, por ejemplo, en Estados Unidos, mientras que en Europa se mantiene al margen de esas caídas. Veremos hasta cuándo se mantiene esta dicotomía en los mercados. Hoy vamos a analizar tres acciones que se han metido un buen castañazo en la sesión de hoy y vamos a analizar si esta caída tan fuerte ya va a significar que vamos a volver a ver caídas más importantes las siguientes semanas o simplemente es una corrección muy fuerte hasta una zona muy importante de soporte para que luego vuelvan a repuntar. Vamos a analizarlo todo ello en el vídeo de hoy. Bueno, pues aquí las tenéis. Las tres acciones que vamos a analizar hoy son Grifols, OHL y Prosegur. Las tres veis que la caída ha sido muy fuerte. Las dos primeras de más de un 9% y Prosegur de un 8%. Grifols y Prosegur, esta caída ha venido provocada por la presentación de resultados, me ha gustado mucho, y OHL también ha salido alguna noticia relevante en la sesión de hoy, pues que ha provocado estas caídas tan fuertes. Pero vamos a ver qué teníamos en el gráfico que nos podría hacer pensar que podríamos acabar viendo una caída como la que hoy hemos visto en el gráfico. Comenzamos con Grifols. ¿Y qué teníamos? La veníamos analizando bastante a menudo y comentábamos que está dentro de una subida muy importante, había conseguido superar la media móvil de 200 sesiones, el siguiente objetivo podría estar en la zona de los 14,5 € y veíamos cómo llegaba a alcanzar esa zona. Pero ¿qué pasaba en la última subida que veíamos? Pues que si nos fijamos y tiramos de lupa, podríamos ver una divergencia entre la cotización y el RSI. Esto ya nos anticipaba que, cuidado, que necesitaríamos ver nueva subida en las siguientes sesiones para romper esa divergencia, pero teníamos una clara zona de resistencia justamente por delante, que provocó que viéramos caídas. Fijaros la caída que vimos después de formar esa divergencia de un 10%, es decir, fue una caída muy fuerte. ¿Hasta dónde se fue? Hasta la media móvil de 200 sesiones. Creo que era por aquí cuando analizamos la última vez, lo hemos analizado hace muy poquito, comentábamos que era clave que no perdiese esa media móvil de 200 sesiones, porque si la perdía, todo lo que habíamos visto en este movimiento de aquí podría ser una trampa alcista y la caída ahora podría ser mucho más fuerte. Y fijaros que en las siguientes sesiones perdió la media móvil de 200 sesiones. Aquí ya nos estaba diciendo, cuidado, que una resistencia que anteriormente era muy importante la había superado y ahora la vuelta a perder, podría ser una falsa ruptura al alza. Y que hemos visto en la sesión de hoy, pues una caída muy fuerte. Fijaros que hoy a primera hora había vuelto hasta esa media móvil de 200 sesiones, no consiguió superarla y que vemos una caída fortísima en el gráfico, perdiendo también la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, ahora la cotización de Grifols podríamos decir que se ha quedado en terreno de nadie, no tiene ningún soporte claro hasta la zona de los 10,50, es la zona en la que se estabilizó un poquito la cotización antes de ver ese repunte tan importante desde principios de 2023. Por lo tanto, situación ahora muy fea. Además, ha entrado mucho volumen con la caída de hoy y todo hace pensar, como decimos, que volveremos a caer. Ahora, muchos nos preguntaremos si continuará la tendencia alcista. Pues vamos a tener que vigilarlo. ¿Está totalmente descartado? Pues no hay nada totalmente descartado. La verdad que la situación ahora mismo es bastante fea. Si quizás se hubiera mantenido sobre la media 70, pues podría tener más valor ese repunte de nuevo al alza. Pero al perderla ahora, habría que barajar un rebote desde la zona de 10,50 que, fijaros, tendría que superar la media de 70 de nuevo y también superar después la media de 200 sesiones para confirmar que podríamos continuar con la tendencia alcista. Por lo tanto, situación bastante complicada ahora mismo en Grifols. Vamos a ver cómo reacciona al llegar a la zona de 10,50, a ver si entra mucho volumen con la demanda, pero estas dos velas de caídas tan fuertes con tanto volumen, la verdad que no dejan muy buen sabor de boca para los inversores de Grifols. Vamos con la siguiente de las acciones y es OHL. ¿Qué pasaba con OHL? Pues que veíamos una subida muy fuerte la semana pasada y aquí, al superar la media móvil de 200 sesiones, que venía acompañado con bastante volumen, que había que vigilar. De hecho, también la analizamos hace muy poquito esta acción. Pues lo que había que vigilar es que si continuaba con la subida, que recordar que poníamos el objetivo, pues la siguiente resistencia, mejor dicho, la zona de 0,60, que al llegar a esta zona no se frenase, o si se frenaba, que el RSI no marcara un máximo por debajo de los máximos que veíamos a finales de enero. ¿Y qué pasó? Pues que teníamos esa divergencia. Fijaros.
entre la cotización y el RSI con esa última subida. Señal muy fea en el gráfico. Aquí, cuando estábamos en esta vela de aquí, evidentemente, pues en esta vela de aquí, pues teníamos una divergencia, pero esa divergencia teníamos que ver si se cumplía las siguientes sesiones, si vamos a corrección o no. Aquí que deberíamos ser vigilados, pues oye, a ver las siguientes sesiones, si consigue mantenerse en la zona actual o se mantiene al alza para romper la divergencia, sería una señal muy alcista, pero si no se mantiene por encima de la zona 0,60, aquí ya nos tendrían que haber saltado las alertas porque podríamos ver una caída muy fuerte por esta divergencia. ¿Qué pasó en la siguiente sesión? Fijaros cómo atacó la zona de 0,60, no podía con ella, una señal clara de debilidad en la cotización y vimos una caída muy fuerte, una vela, fijaros, envolvente, bajista, señal muy fea y con bastante volumen, aunque menor, sí que es verdad que las sesiones anteriores, pero fijaros que el MAC volvía a dar señal de venta. ¿Y qué hemos visto ahora? Pues después de ver esa vela tan fea, hemos visto una caída muy fuerte. La clave quizás para decir que veríamos una caída más fuerte, perder la media móvil de 200 sesiones, la parte de la zona de los 0,56 hubiera sido la clave para aquí salirnos, aunque ahora puede parecer muy fácil porque a partir de aquí la caída podría haber sido muy fuerte. En el caso de OHL la situación yo diría que es mejor que en Grifols para ver una continuidad al alza. ¿Por qué? Porque se ha mantenido sobre la media de 70 y sobre ese soporte que marcábamos los 0,51 en una zona clarísima resistencia antes. En la cotización también la media de 70 sesiones y ahora se ha mantenido sobre ellas a cierre. Por lo tanto, aunque hoy hemos visto una vela muy fea y con mucho volumen, nos queda esta esperanza en esta zona de soporte. Eso sí, si las siguientes sesiones vemos que pierde la zona de 0,51, pues creo que la tendencia alcista ya sería muy complicada mantenerla y podríamos poner el siguiente objetivo en la zona de los 0,448, que es donde tendría su siguiente soporte claro en el gráfico. Si ahora vemos un repunte, ¿cuál va a ser la clave? Que consiga de nuevo superar la media móvil de 200 sesiones. No sería para nada descartable que desde esta zona de soporte viéramos un repunte hasta la media de 200, pero si no viene acompañado con mucho volumen, puede ser un último rebote antes de continuar cayendo, incluso formaría un nuevo máximo decreciente, sería muy mala señal y también podría acabar confirmando una nueva tendencia bajista en el gráfico. Por lo tanto, se complica también la situación de OHL en el gráfico, pero puede que tengamos alguna salvedad más que en el gráfico de Grifols. Y vamos con la última de las acciones, que es Prosegur. ¿Y qué teníamos en el gráfico de Prosegur? Pues fijaros que en las últimas subidas pues también teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros como aquí también teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI, pero ¿qué pasó? Que en las siguientes sesiones se mantuvo la alza y rompió esa divergencia. Por lo tanto, ¿esto qué nos hacía indicar? Aunque viésemos una corrección, no sería fuerte y podríamos mantenernos al alza. Pero ahora, ¿qué pasó? Pues fijaros que en este último impulso formó esa divergencia, en las siguientes sesiones parecía que podía mantenerse al alza, pero no conseguía marcar un cierre por encima de los máximos que veíamos aquí y el RSI se mantenía en esa tendencia bajista. Por lo tanto, nos hacía indicar que estaba la debilidad dentro de la cotización de Prosegur y en el momento que entrase la oferta con fuerza, se ha aprovechado la presentación de resultados de hoy para ver esa caída con fuerza y al perder la zona de los 2,11, que era una zona clave, aquí podría estar el límite para decir, ojo, si pierde la zona de los 2,11 esta divergencia cogería más fuerza y veríamos caídas más fuertes, pues fijaros que la sesión de hoy, en el momento que ha perdido esta zona y se ha alejado de ella, ha caído con muchísima fuerza. ¿Hasta dónde? Pues hasta la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que es una situación muy parecida a la de OHL. Hemos visto que queda muy fuerte, pero por lo menos se ha mantenido sobre la zona de la media de 70 sesiones, fijaros, y además sobre los 1,96, que era otra zona que teníamos marcada ahora mismo de soporte. Por lo tanto, desde esta zona pues no habría que descartar que viéramos un rebote ahora mismo. ¿Cuál es la situación o cuál es el problema ahora mismo que tenemos en Prosegur? Pues que para ver una continuidad al alza clara deberíamos romper de nuevo la zona de los 2,11 y queda muy lejos de la zona actual. Fijaros, estaría a un 8%, prácticamente todo lo que hoy ha perdido. Por lo tanto, sería una situación ahora mismo bastante complicada de ver, que quizás debería consolidarse en varias sesiones, pero va a ser complicado. La clave para no continuar cayendo, para pensar que se mantiene viva esa tendencia alcista, no perder la media móvil de 70 sesiones. Si pierde la media móvil de 70 sesiones, pues creo que podríamos continuar cayendo. Vamos a ver si mañana continúa cayendo, por el contrario, vemos la situación que se puede dar es que veamos un pequeño rebote en el gráfico. Fijaros, podríamos ver un rebote así hasta esta zona que veíamos aquí, de estos máximos de enero, y a partir de aquí, si no tiene suficiente fuerza la demanda, podríamos ver una nueva caída por debajo de la media 70 sesiones y aquí confirmaría una nueva tendencia bajista con una formación de máximos y mínimos decrecientes. Sería muy mala señal porque romperíamos esta buenísima tendencia
alcista que veníamos viendo en la cotización de Prosegur. Así que bueno, también situación pues bastante complicada la que tenemos ahora mismo en el gráfico. Son 3 acciones que lo venían haciendo muy bien, habían estado muy castigadas, pero habíamos visto un rebote muy bueno en los últimos meses y hemos visto cómo de repente una sesión, toda esa tendencia alcista que venía formándose en los últimos meses se ha deteriorado totalmente. Así que bueno, vamos a ver cómo avanzan las siguientes sesiones. Lo de las divergencias, que lo hemos visto en las 3 acciones de hoy, en Grifols, lo hemos visto en UHL y en Prosegur, es muy importante analizarlas, pero también es muy importante no anticiparse a estas divergencias. Es decir, hay que marcar muy bien las zonas clave de soporte en el más corto plazo, en la que quizás si se rompen, damos ya fuerza total a esa divergencia, porque se confirmaría, y es cuando veríamos caídas más fuertes. Fijaros lo que comentábamos en Prosegur, tenemos divergencia aquí, pero la siguiente sesión vimos que se mantenía al alza, rompió esa divergencia, nos olvidamos, y aquí aunque veamos una corrección, pues no pasaría nada y podemos mantenernos al alza. Pero aquí fijaros cómo no consiguió mantenerse al alza, nos rompió esa divergencia y al final acabó cayendo con muchísima fuerza. De ahí la importancia de las divergencias que podemos ver muchas veces en los gráficos. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Está el mercado bastante calentito y por ejemplo hemos visto el dato del IPC en España y hemos visto que ha sido más alto de lo normal. Están siendo datos macro que no están siendo nada buenos, pero vemos cómo el mercado parece que se mantiene ahí, que no quiere ver la auténtica realidad que tenemos en los datos macro y vemos cómo los mercados se siguen manteniendo al alza o el lateral. Aunque, por ejemplo, en Estados Unidos ya estamos viendo cómo las caídas están empezando a ser importantes. Así que bueno, veremos a ver cuándo Europa asume esta situación y si vemos caídas en los mercados. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Como os decía, como siempre os digo, no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Y nada más, mañana nos veremos de nuevo. Ya está, entonces espero que tengáis todos muy buen día.